al poder prometiendo que el 40% de los estudiantes universitarios iban a tener becas. Y hoy no llega ni al 20%. En España, el dinero que se dedica a las becas es de un 0,1 del PIB. En el resto de Europa es de un 2,5%. Y como bien se decía antes, en España, en los últimos 8 años, ha crecido la desigualdad social. Los pobres son más pobres y los ricos son más ricos. Y ese nunca es el modelo del Partido Popular. Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro es que es el momento de que se pueda generar empleo. Es el momento de que se garantice la sanidad pública y de calidad, la educación pública y de calidad. El problema, y eso está completamente garantizado, el problema es la mala gestión de los recursos públicos que se han hecho en los últimos años que nos ha llevado a la situación en la que tenemos. Ha habido una ministra, la señora Lidia Pajín, que ha dicho que el dinero público no es de nadie. Esas son sus palabras. Cuando realmente el dinero público es de todos. Y el problema de todo esto es que el dinero público hay que saber, no hay que gastarlo, hay que gestionarlo. Y lo que se ha hecho en los últimos años con el dinero público, en los ETAs y en otras muchas cosas, es una mala gestión del dinero público. Y ahora mismo las administraciones están endeudadas hasta arriba. Y como se gestionan los recursos públicos, hoy tenemos menos para dedicar no solo a educación y a sanidad, sino a todo. Y lo que tenemos que cumplir ahora los gestores o los políticos que vayan a gobernar este país es la máxima, de hacer más con menos. Cuando en las épocas de bonanza otros malgastaron y tiraron el dinero, ahora, los que vengan ahora, tendrán que hacer mucho más con mucho menos. Y eso es un gran reto. Y está claro que a la vista está de los resultados que los gestores que hasta ahora han llevado a este país a la quiebra técnica y a una tasa de paro juvenil inadmisible, no pueden ser quienes vayan a sacar a España de esta crisis. Cierto es que uno de los anuncios quizá que escuchamos en el debate del pasado lunes, en el debate de los dos candidatos, de Rubalcaba y Mariano Rajoy, era precisamente uno de los que acaba de decir Javier, no sé qué pensáis sobre ese, que es que Mariano Rajoy se comprometió y anunció a que no iba a tocar y no iba a congelar las pensiones. Bueno, eso forma parte quizás de la política social, el asunto de las pensiones, que hasta ahora había sido algo pactado en el Pacto de Toledo. Jesús. Sí, resulta curioso que se nos hable de gastar dinero público en los ETAs con el PLANE, que al menos se adjudicaba transparentemente el dinero público de las moquetas de los actos del 11M en la red Gürtel, 24.000 euros por una moqueta no más grande que estas 4 mesas juntas, se adjudicaba por la puerta de atrás. Y resulta cuando menos curioso que tú, Javier, siendo gallego, y como buen gallego hoy habrás leído La Voz de Galicia, hables de que no se va a tocar la sanidad, cuando hoy La Voz de Galicia dice que el Servicio Gallego de Salud cobrará por el uso irresponsable de la sanidad. Y esto es de... Pero leo lo que pone abajo, por favor. Una ley de partidos feministas. Vale. Sí, por favor. Una ley de partidos feministas, que es la que ha generado eso en el ciclo legislativo. Una ley que decía que si el uso irresponsable era que si alguien rompía algo en un hospital, o si alguien, que también ocurre, y si ves a cualquier hospital público, el cartelito está puesto en urgencias, agredía a alguien del personal sanitario, iba a pagar no solo la indemnización que le correspondiera, sino la factura del servicio. Y aquí el Partido Popular se toma el rábano con las hojas. Y si uno va al hospital creyendo que tiene X y tiene Y, vaya, el tratamiento es diferente, va a ser que has hecho un uso irresponsable. Pero es que es más, resulta todavía más bochornoso que hablemos de austeridad cuando hoy hemos conocido que para celebrar que ganasteis las elecciones en la ciudad autónoma de Melilla, os gastasteis la friolera de un cóctel de 17.850 euros, teniendo en cuenta que las elecciones fueron en mayo, el cóctel en julio, y esto ha estado escondido a la oposición hasta el día de ayer. Resulta la más de gracioso que habéis de austeridad cuando os gastáis las pelas, 3 millones de las antiguas pesetas, en un cóctel para los amigos del presidente de la ciudad autónoma de Melilla. Y resulta todavía más increíble que habléis de recortes educativos. Y os voy a hablar simplemente de cifras. El último año de andar hubo casi 1.300.000 personas con beca en este país. En el 2011, 1.686.000, un 30% más. En el último año de andar, el presupuesto, como ya os he dicho, era de 1.525 millones en educación. Actualmente, 2.843, un 86% más. La evolución del presupuesto de becas y ayudas al estudio. En el último año de Aznar, 740 millones en becas. Actualmente, y con la crisis, 1.430 millones, es decir, casi el doble. Y resulta todavía más increíble que hables de gasto público en sanidad cuando en el último año de Aznar el presupuesto del Ministerio de Sanidad era de 3.572 millones y ahora está en un 19% más. Si ha habido alguna bajada, por cierto, es con el nuevo reparto de la nueva ley de financiación de las comunidades autónomas. Pero es que tampoco me extraña que os falte el dinero, porque resulta que en Castilla-La Mancha llegaba el dinero hasta que entró la señora Cospedal, que actualmente le debe 3 meses a las familias numerosas.
5 meses a las farmacias y 2 meses a los dependientes. ¿Cómo han cuadrado las cuentas hasta mayo? Y luego llega la señora Cospedal y empieza a faltar dinero por todos lados. Sin hablar, por ejemplo, del número de ordenadores por alumno, que teniendo en cuenta que para superar la brecha digital es una cifra muy importante, pues la media nacional está en 7 alumnos por ordenador. Murcia, Madrid, Galicia, la Comunidad Valenciana encabezan gobiernos de bastantes años del Partido Popular la estadística de más alumnos por cada ordenador. Y sin embargo, hay más ordenadores por cada alumno en Extremadura, en Asturias hasta mayo, en Aragón y en Andalucía. Esther y luego Javier. Pues una cuestión de orden, como los demás no traemos gráficas y no venimos un debate a dos, por favor, yo lo estoy haciendo muy rápido, vamos a ceñirnos todos al tiempo, ¿vale? Así además pueden interactuar. Por si acaso antes no ha quedado claro, como intento hablar muy rápido, ya digo, voy a dar las propuestas claras que había dado antes. Para tener un poco de poder adquisitivo la gente y además de poder consumir, poder sobrevivir, deberíamos de hacer una reforma fiscal progresiva. Acabo de decir que somos uno de los países con mayor desigualdad dentro de toda Europa, el cuarto además, y en donde hay menos presión fiscal. Vamos, somos el paraíso de los futbolistas, para que nos entendamos. Eso lo que hace es que la administración no tenga dinero, con lo cual si hablamos de austeridad, lo que estamos hablando normalmente es de recortar en gasto público. ¿Por qué? Porque además es que se acaba de reformar la Constitución precisamente para que eso sea lo primero que se pueda tocar. Segundo, para que tengamos un poco de poder adquisitivo hay que redistribuir la fuerza de trabajo. 35 horas semanales no es ninguna utopía, son datos realistas y está establecido así. Además lo dicen también otros científicos, algunos de ellos también premio Nobel. Naturalmente que tenemos que hablar también de que congelar las pensiones, sí, da igual, dentro de nada no vamos a tener ninguna pensión, gracias al pensionazo. En cuanto a protección social, a mí el Partido Popular no me puede decir que no está en su diario. Cuando vengo del País Valenciano, soy diputada de las Cortes Valencianas, me dedico a protección y bienestar social y resulta que lo peor que le puede pasar a un dependiente en el Estado español es vivir en el País Valenciano. Pero aparte de eso, por favor, que no me engañe nadie, porque ahora mismo, en cuestión de servicios públicos, la vivienda, evidentemente, y la educación son dos pilares fundamentales, sobre todo para los jóvenes, para que se puedan desarrollar, emancipar personalmente, y la educación está puesta al servicio prácticamente de los mercados, gracias a que se nos metió en el plan Bolonia. No se escuchó nada esas manifestaciones, vamos, prácticamente multitudinarias, que llenaron todas las universidades públicas del Estado español. No se hizo caso, ahora estamos metidos inmersos en la estrategia 2015, que lo que hace es todavía poner más al servicio de los mercados y elitizar las universidades. Abajo las tasas enormes, millonarias, cuando ya tendrían muchos años, evidentemente, pero esas tasas injustas que lo que hace es que los hijos y las hijas de los trabajadores tengamos mucho peor o más condicionado el acceso a la educación. Y por otra parte, como decía antes, además de la dación en pago, que ahora, bueno, alguno debería de ir a un psicoanalista para verse la bipolaridad, la dación en pago, aparte de eso, naturalmente, un parque de vivienda pública, porque lo que no se puede permitir es que cuando la Constitución y la Carta de Derechos Humanos dice que tenemos derecho a una vivienda digna, resulta que se está utilizando la vivienda por el valor de cambio y no con el valor de uso que debería de tener, con todas las casas desocupadas que existen y con parques de vivienda pública en alquiler, que lo que haga es que no permita que ningún ciudadano y sobre todo jóvenes paguen un 30% más de su salario para poder vivir. Javier. Bueno, David, no sé si quiere decir algo. No, vamos a ver, para mí es importante dos cuestiones. La primera, las propuestas. Obviamente, política social da para muchas cuestiones. Yo sí quisiera enumerar en primer lugar actividades que nos gustaría llevar a cabo en caso de poder gobernar en materia educativa. La educación es la base de nuestro sistema productivo. Y consideramos que es muy importante que si realmente queremos gozar un modelo que sea a largo plazo y un modelo basado en conocimiento, creemos que es muy importante que esas medidas se lleven a cabo. En primer lugar, la reformulación de la formación profesional. Es decir, la formación profesional en nuestro país está en claro desequilibrio con la formación universitaria, al contrario de lo que sucede en otros países. Y por ello queremos adoptar el modelo de la formación dual. La formación que da la opción al estudiante de estar 2/3 del tiempo de estudio en un centro de trabajo y el tercio restante en un centro de estudio, para que sí pueda salir de su formación con los conocimientos suficientes y también con la experiencia suficiente, porque todos sabéis que cuando vamos a una entrevista de trabajo nos exigen ser muy jóvenes, acabar de salir de nuestros estudios y por encima tener una experiencia enorme. Y de esa manera es imposible con el actual sistema y creo que el nuevo sistema nos lo permite. También apostando por el bilingüismo. Es decir, durante los últimos años el Partido Popular propuso en el Congreso de los Diputados que hubiera el inglés de los 3 años y el gobierno, el Partido Socialista, se lo puso. Y queremos llevarlo a cabo en caso de que nos den la oportunidad de gobernar. También un bachillerato de 3 años. Un bachillerato de 3 años adaptado al modelo europeo. Efectivamente aquí se nombró la adaptación del plan Bolonia. En España ha sido nefasta. Y es nefasta porque nos deja muy mal lugar con respecto a los países europeos.
Es decir, mientras en otros países europeos la genérica, o sea, el grado, son 3 años y el máster son 2 de especialidad, en España no. En España son 4 años de grado y 1 de especialidad. Y eso nos deja en clara desventaja. Entonces, sabiendo que actualmente ese modelo es complicado de modificar, lo que vamos a intentar es hacer un bachillerato adaptado al resto de la Unión Europea. Un bachillerato de 3 años y un bachillerato que mejore la calidad educativa en nuestro país. Además de apostar por el distrito único en la universidad. Es decir, evitar duplicidades administrativas, simplificar a aquellos estudiantes universitarios que son de una provincia, de una comunidad autónoma, españoles quiere irse a otra a estudiar y que actualmente hay un montón de trabas. Por ello apostamos por el distrito único universitario, porque la movilidad es muy importante. Y aquí en España la movilidad universitaria se da en muy pocos casos, mientras que en otros países europeos o incluso en Norteamérica es algo muy usual. Por lo tanto, yo creo que en aras de mejorar la calidad educativa, en aras de generar una mejor formación para nuestros jóvenes y en aras de crear un nuevo sistema productivo más fiable y con mayores oportunidades, estas medidas son muy importantes que se generen en nuestro país. Eso último del distrito único, quizá viene un poco de el primer paso. Algo muy interesante que ha planteado David, creo que ha sido lo de la recuperación de la competencia o parte de las competencias en materia de sanidad y educación. Es algo que está ahí siempre, que nadie se atreve de los partidos mayoritarios sobre todo a tocar. Y tampoco he escuchado a Izquierda Unida qué es lo que piensa de ello, ¿no? Pero tiene la palabra David. Vamos a terminar con este bloque. Pasaremos al siguiente porque no vamos muy bien de tiempo. Bueno, sí, falta un turno para Jesús, cierto, Izquierda. David, rápidamente. Es curioso, hace 4 años nadie hablaba de duplicidades, nadie hablaba de devolver competencias, pero 4 años nosotros nos llamaban locos. El otro día Rubalcaba en el debate decía de eliminar duplicidades, eliminar las titulaciones provinciales. Ahora mi compañero habla también de una educación, unas universidades que tengamos unos planes educativos únicos en todo el Estado. A mí me congratula ver que los dos grandes partidos mayoritarios van entrando, en mi opinión, en razón. Y como se trata de hablar de propuestas, hay una parte de economía, políticas sociales que no ha entrado en el debate, que sí me gustaría resaltar. Es el tema del sistema financiero. A nosotros nos dijeron hace 2 o 3 años que teníamos el sistema financiero envidiable, que bueno, que estábamos en la Champions League del sistema financiero en España. Nos vendieron esa moto, porque luego vimos que las cajas de ahorros, ese 50% que supone el sistema financiero en España, realmente no estaban tan bien como estaban. Y desde hace unos años, pues bueno, poquito a poco ha habido una caja detrás de otra, han caído ya 2 cajas, Caja de Ahorros del Mediterráneo, Caja Castilla-La Mancha. A esas cajas ha habido que rescatar con dinero público que se debería haber invertido en otras cosas y se hubiese gestionado bien. Pero ¿qué pasa? Que esas cajas estaban gestionadas no por profesionales de lo financiero, sino que estaban gestionadas por representantes del Partido Popular, del Partido Socialista, que accedían a los órganos de administración de esas cajas y en vez de buscar, en mi opinión, lo bueno, o sea, para los ciudadanos, lo que se han hecho muchos de ellos es enriquecerse. Y ahora mismo estamos viendo incluso cómo se van de esas cajas cuando les echan, cuando las intervienen, como los consejeros de CaixaNova, que se van con indemnizaciones de 1.000 millones de euros. Que, digamos, a uno le hace pensar cómo estamos permitiendo esto, cómo no sabemos a dónde está el dinero que se están llevando las cajas de ahorros, cómo no sabemos dónde está yendo, si lo van a devolver de alguna manera, si va a llegar realmente al ciudadano o se va a seguir quedando en esos responsables políticos que están a cargo de las cajas y que siguen a cargo de las cajas, porque aquí nadie ha hablado de cambiar el funcionamiento de las cajas, sino de seguir rescatándolas con dinero público. He hecho 1.000 millones de euros, 1.000 millones de pesetas, tampoco era tan rico. Sí, un poquito de diferencia. Jesús, terminamos esto lo que es. Sí, concluir, la verdad que en materia de vivienda, nuestro candidato Alfredo Pérez Rubalcaba ya ha dicho, lo que hay que hacer es sacar adelante todo el stock de viviendas del ladrillazo originado desde la Ley del Suelo de 1998. Por aquel entonces, el que ahora suena como ministro de Hacienda, el señor Montoro, dijo que esto de que las familias invirtieran en vivienda que era lo más sólido para nuestra economía, y así estamos como estamos. Resulta curioso que en Izquierda Unida hablen de recortes, de que hay que ver lo que recortan los demás, cuando con sus votos han apoyado los recortes de los presupuestos en la Junta de Extremadura. Es más, es que el coordinador de Izquierda Unida en Extremadura dijo que le gustaba esa música, con palabras textuales. Y resulta curioso que el representante de UPyD hable de que algunos tenemos como bipolaridades, que ahora nos sumamos a cargo de propuestas. Y él mismo ha dicho, la verdad yo no creo en que haya que ir con los programas electorales a un registro de patentes, pero tú has mencionado el medio educativo, yo no te he reprochado nada, y creo que es una propuesta que si repasamos las hemerotecas, el primero que la dijo fue el candidato del Partido Socialista. La reformulación de la FP, lo que no dice el Partido Popular es que la reformulación de la FP incluye empezar la FP a los 15 años.
Y esta es la puerta de atrás para que la educación obligatoria baje de los 16 a los 15 años. Esta es la puerta de atrás, ¿para qué? Para meter el recorte encubierto de que el que no valga le largamos a la FP, y esa es la manera de equilibrarlo. Porque tienen esa mentalidad sobre la FP. Y lo que sí que me resulta verdaderamente vergonzante es que nos metas en el mismo saco de las indemnizaciones de CaixaNova, porque los representantes del Partido Socialista de Galicia en CaixaNova no han cobrado ni un solo euro y han renunciado a las indemnizaciones. Y en otros partidos no pueden decir lo mismo. Así que la próxima vez que intentes meternos en el mismo saco y decir que somos lo mismo, por favor, infórmate un poquito mejor. ¿Caja de Castilla-La Mancha? Los de Caja de Castilla-La Mancha están renunciando también, querido. Es que intervenía Caja de Castilla-La Mancha, no cuando porque ya no hay. Sigue existiendo Caja de Castilla-La Mancha. Una cosa es que una caja sea intervenida por el Banco de España, igual que el Banesto fue intervenido en la época de Mario Conde, y creo que todos conocemos sucursales de Banesto por la calle, ¿verdad? Y resulta también bastante curioso que se nos hable de que no vamos a congelar las pensiones con el Partido Popular, etcétera. Con el Partido Popular en el gobierno, las pensiones no es que estuvieran congeladas, es que las pensiones mínimas estaban, por ponerte una cifra que ahora mismo no la tengo, ocupaban apenas el 8,82% de nuestro PIB y ahora mismo están en el 10,19%. El poder adquisitivo de las pensiones ha ganado en los 7 años del Partido Socialista un 27%. En los 8 años de supuesta bonanza del Partido Popular las pensiones apenas ganaron un 4%, porque había años que estaban congeladas, es decir, no crecían lo que subía la inflación. Entonces resulta que ahora en 7 años, 3 años de crisis económica suben un 27%, en los supuestos 8 años de bonanza suben un 4%, y no sé a qué venís ahora a dar lecciones de congelación cuando ha habido años en bonanza económica de inflación del 4% y las pensiones no subían tanto. Gracias, Jesús. Bueno, muy brevemente, Javier, tenemos que pasar al siguiente. Es que esto es muy sencillo, es decir, ¿cómo voy a dar yo lecciones de congelación cuando nos estáis congelando las pensiones y vosotros? Es que evidentemente los pensiones tienes que dar tu niño. Obviamente, si hay un partido que ha congelado las pensiones, es el vuestro. Yo no sé de quién estás hablando de cifras, pero la realidad es la que hay. Es decir, estamos en un país con 5 bien separados. Un país que ha subido el IVA, que es el impuesto más regresivo que puede existir, cuando antes decían que bajar impuestos de izquierdas. Cuando son los mismos que le bajaban el sueldo a los funcionarios. Cuando sois los mismos que prometéis que va a haber un ordenador por cada alumno y ahora está celebrando que haya uno por cada 7. Con todos los años que han pasado y con todo lo que ha avanzado la tecnología. La verdad es que es muy triste. Y te digo una cosa, hablamos de los consejeros de las cajas, pero es que el único partido en Galicia que tenía consejeros políticos en las cajas era el Partido Socialista, el único. El resto de los partidos, Venegas y PP, optaron por perfiles técnicos. Por lo tanto, obviamente, os tenéis que dar cuenta sois vosotros. No, técnicos sin carnet, técnicos sin carnet. Entonces, yo creo que, sinceramente, creo que ahora el pirómano no puede ser el mejor bombero. Ahora, los que han generado toda esta crisis económica y esta situación tan terrible que vive España no puede ponerse aquí delante, teniendo muy buenas propuestas, que ninguna de ellas han llevado a cabo en los últimos 8 años, cuando tuvieron la oportunidad, y crean o digan ser los salvadores de este país. Sin perder el ánimo que está teniendo ahora mismo el debate, creo que vamos a pasar también al tercer bloque, pero sin perder esto, que yo creo que es lo que más interesa a la gente. Tercer bloque, modelo de Estado y juventud. Aquí podemos seguir también y retomamos lo anterior, lo mismo del segundo, hemos retomado algo del primero. Modelo de Estado y juventud, no sé si todos los presentes, todos los representantes de las formaciones políticas apuesta por el actual modelo de Estado, qué cambios hay que hacer, hasta dónde van a llegar y si están aumentando o no las reivindicaciones nacionalistas que están empezando a exigir y a reivindicar pues que tengamos otra manera de organizarnos. Eso también lo vamos a unir a juventud, propuestas concretas para los jóvenes. Quizá también en determinadas encuestas los que más desafección tienen por la política, ¿no? Es algo que creo que hay que incidir en eso, sobre todo vosotros que sois los representantes de la juventud, ¿no? En este turno, en este tercer bloque y último, tiene una intervención inicial, breve porque se nos está yendo todo el tiempo, Izquierda Unida, representante de Izquierda Unida, Esther López. Lo que decía, que siempre he visto que le toca a él. Bueno, lo voy a hacer muy cortito. Bueno, creo de todas formas que el modelo de Estado ahora mismo no debe de ser lo prioritario, porque estamos en una situación de una crisis que nos está truncando el futuro, sobre todo a la juventud. Pero, ya que nos lo preguntan, evidentemente desde Izquierda Unida creo que es claro, sabéis que nosotros abogamos evidentemente por avanzar muchísimo más en democracia y evidentemente abogamos porque, primero,
porque fijaos qué cosa tan revolucionaria, que cuando se vaya a cambiar algo que no esté en un programa electoral del partido que ha ganado, pues que se le pueda preguntar a los ciudadanos y ciudadanas. Segundo, que cuando se reforme algo como la Constitución, se le pregunte a los ciudadanos y a las ciudadanas. Que un programa, yo no digo que se lleve a un centro de patentes, pero evidentemente que sea vinculante. Que cuando alguien te vota, te ha votado por algo y te ha votado por unas promesas, que eso sea vinculante y que evidentemente la persona que represente ello en un cargo público tenga también una responsabilidad contractual con ese programa y con esas funciones y esas prioridades por las que le ha votado el pueblo. Naturalmente abogamos por una, lo sabéis, era lo que iba a decir al principio, por un Estado federal.